Bien. Ahí estamos en directo. Bueno, vamos a continuar con esta exploración de este libro, El intercambio, de Bert Hellinger. Viendo algunas constelaciones, haciendo algunas aclaraciones acerca de este tema. Y hoy vamos a comenzar con un tema que se llama maldición y bendición. Neurodermatitis. Parece ser que es un niño que tiene esta enfermedad. Es el menor de 3 hijos y ahora el niño tiene 3 años. Pero cuando el niño fue engendrado, el padre le exigió a la madre que se decidiera por él o por el niño. La madre se decidió por el niño, estuvo todo el embarazo sola, y ahora después de un tiempo el padre ha aceptado al niño, pero este tiene una neurodermatitis grave, y entonces Hellinger dice que con esa información que le dieron está bien, y que va a comenzar la constelación configurando al hijo y al padre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a preparar la camarita por aquí. Vamos a poner al hijo y al padre. Esperen que busco para que haga de padre. Imaginar que este es el padre y que este es el hijo. Y en las posiciones que quedan son el padre mira para allá y el hijo mira para allá. Fíjense, ¿no? Qué cosa. Ahí queda la configuración. Esa es la que hacen. Ahí. El padre, mira hasta acá, mira al suelo, ¿no? Y entonces Hellinger elige a otro representante, a un hombre, y hace que ese hombre se tumbe de espaldas en el suelo delante del padre. Vamos a poner a otro hombre. A ver, otro hombre que se tire de espaldas acá. No se sabe a quién representa el padre, ¿eh? Solo elige un hombre y le dice que se tumbe de espaldas. Al cabo de un rato Hellinger pide al representante del hijo que se tumbe al lado de ese hombre. Que se tumbe acá. Ahí. Entonces, cuando hace esto, el padre cierra y abre alternativamente los puños y retrocede un poco. Imagina que retrocede acá. Entonces Hellinger le dice al padre que le diga, tú o yo. El padre vuelve a cerrar los puños, abrir y cerrar los puños, y al cabo de un rato le dice al niño que le diga al padre, yo. El padre retrocede un poco más y al cabo de un rato se gira de lado y lo coloca enfrente de su mujer, ¿no? Lo pone acá y le coloca delante a la mujer. O sea, la madre del niño, ¿no? También. Y le dice a la madre que le diga tú. El padre asiente y empieza a llorar. Se dirige a los dos representantes tumbados en el suelo y se arrodilla lentamente. En ese momento la madre va hacia su hijo, lo aparta a rastras y se arrodilla a su lado. El padre se arrodilla junto al hombre tendido en el suelo, ¿no? O sea que la madre se aparta con el hijo, se queda con el hijo acá y él se tumba junto
se arrodilla en realidad, pero como no lo puedo hacer arrodillar, lo voy a acostar, porque obviamente no tiene flexibilidad el muñeco. Lo vamos a dejar así, dice Hellinger. En la neurodermatitis hay una maldición, o sea, cuando hay esta enfermedad, neurodermatitis, es porque hay una maldición. Alguien está enfadado con alguien. ¿Quién está enfadado aquí? La madre está enfadada. Aquí se puede ver bien, ¿no? Que la madre es la que está enfadada. La madre mira alternativamente al hijo y al hombre y está muy intranquila. Al cabo de un tiempo, Hellinger los coloca a ella y al marido enfrentados. Pasa un rato, ¿no? Acá sigue el hombre y los pone enfrentados a los dos, al padre y a la madre, ¿no? Y le dice a la madre que le diga tú y yo. Tú y yo. Antes era tú o yo, pero ahora es tú y yo. Al cabo de un rato, le dice a la madre que siga su movimiento, que es un movimiento hacia el hombre. La madre sigue con ese movimiento, titubea, se dirige lentamente hacia él y se quiere como colocar a la derecha del hombre. Cuando se acerca más, el hombre retrocede un poco. Al cabo de un rato la mujer se gira apartándose y el hombre se vuelve hacia el hijo. La mujer como que gira apartándose y el hombre va hacia el hijo. Se miran intensamente el padre y el hijo y Hellinger le dice al padre que le diga al hijo, te bendigo. Y el hijo dice que ahora está algo mejor cuando escucha esas palabras del padre. Ahora hace girar a la madre de modo que pueda volver a mirar al marido y al hijo. O sea que la madre vuelva hacia acá. La madre se acerca, se arrodilla a su lado. Y le dice a la madre que ponga la mano sobre el hombre. Y le pregunta cómo se siente el hijo. El hijo dice, todavía tengo problemas con la madre, con el padre está bien. Le dice a la madre que mire al hombre y el hombre ha de mirar a la mujer. Le dice a la madre que diga, lo tomo de ti. ¿Y el hijo cómo se siente ahora? Un poco mejor, tengo más espacio. Siéntate enfrente de los padres. Entonces le pide que ahora el hijo se ponga enfrente de los padres. Ahí, mirando a los padres. Bien, dice el hijo, ahora me siento mejor. Bueno. La pregunta ante la neurodermatitis es cómo se puede transformar la maldición en una bendición. Bien, si el corazón está con el niño, se busca qué lleva a la bendición, y en este caso era muy difícil encontrarlo, no se puede encontrarlo siguiendo un modelo. Primero se busca dónde está la maldición, después se busca qué lleva a la bendición, entonces se descarga al hijo. Esto es una descripción muy clara de la neurodermatitis. Tiene muchas facetas, pero para mí cristalizan ahora en la pregunta, ¿dónde está la maldición, la mala voluntad contra el hijo, la agresión contra el hijo? Eso es lo decisivo. Después se busca cómo se forma la maldición en bendición y qué fuerzas pueden movilizar para darle la vuelta a la maldición. O sea que toda neurodermatitis es una maldición y se tiene que transformar en una bendición para curarse. Hay un participante que pregunta, tú habías dicho que la neurodermatitis podía ser una identificación con la primera mujer del padre. Quería preguntar si mantienes la imagen que tenías antes. Entonces Hellinger dice,
empezado con lo que he visto. Hay algo con una mujer anterior, pero no sabía cuál era la conexión exacta. Solo ahora sé que está relacionado con una maldición. En el cuento de la Bella Durmiente se maldice a la niña la 13ª hada, es la que la maldice, ¿no? He reflexionado sobre este cuento y puedo contarlo de modo algo diferente, de modo que salga a la luz la relación oculta. Cuando la Bella Durmiente cayó en un sueño profundo, el rey y la reina estaban de viaje. Cuando volvieron encontraron a la Bella Durmiente y a todo el castillo en un sueño profundo. Entonces el rey recordó la maldición de la 13ª hada, la mandó buscar para pedirle cuentas, pero cuando la tuvo delante reconoció en ella a su primera esposa. La maldición del hada iba dirigida contra el marido y se trasladó a la hija. También aquí la cuestión es, ¿cómo se transforma la maldición en bendición? ¿Qué movimientos serían necesarios para llegar allí? Eso cada vez es nuevo. Para eso no hay una solución estándar. En este cuento hubiera sido una solución que el rey honrara a su primera esposa y le rogara ser amable con su hija. Y hay un terapeuta que estaba ahí en la reunión y dice, en el caso de mi paciente, también se trata de una neurodermatitis. Está a finales de la treintena y tiene neurodermatitis desde que nació. Lo particular de sus ataques es que sufre uno fuerte cada vez que inicia una relación amorosa con un hombre. Siempre en su vida ha establecido relaciones amorosas con hombres casados, de modo que a través de la distancia era posible que la neurodermatitis volviera a sanar. Desde hace medio año tiene una relación amorosa muy intensa con un hombre libre y la neurodermatitis es tan grave que no la remedian ni las tomas de cortisona. Toda la piel está enrojecida e hinchada y en este momento no hay remedio alguno. Ya ha buscado la maldición o qué otra cosa podría encontrar en la familia, pero no sé cómo seguir. Bueno, vamos a constelar esta situación. Esta es una mujer como de 30 años que parece ser que tiene la neurodermatitis desde que nació y es paciente de una terapeuta que hay ahí, ¿no? Entonces él le dice que ponga una representante de la paciente y una representante del padre de la paciente, ¿no? Y se ubican así. Ella así y el padre, a ver, uno que sea más alto este. El padre acá, mirándola ahí. Ella, cuando se pone el padre enfrente, empieza a oscilar un poco y se frota luego el brazo izquierdo. Al cabo de un rato, le pide a la paciente, ¿no?, que lo toque al padre. La pone acá, al lado, y que lo toque. El padre se tumba de cara al suelo. Entonces Hellinger elige a una representante de la madre y la añade. Cuando la hija lo toca, el padre se tumba, boca abajo, ¿no? Entonces Hellinger busca una persona que haga de madre y se pone acá. Y le vuelve a decir que lo toque otra vez. Al cabo de un rato, cuando ella lo va a tocar, la madre aparta la mirada, se retira y aparta la mirada. Entonces Hellinger dice, mi imagen era desde el principio tal como la has descrito. Creo que hubo un incesto.
una especie de incesto. La maldición viene en este caso de la madre, ¿no? Parece ser que hubo un incesto del padre con la hija, entonces la madre maldijo a la hija. Lo maldijo al padre y la hija lo adoptó la neurodermatitis debido al incesto. Por eso siempre elegía hombres casados. Y después cuando elige uno soltero, o sea, uno que no estaba comprometido, esta neurodermatitis se había acentuado. Bien, entonces, ahora viene otra constelación acerca de la homosexualidad. Vamos a ver qué es lo que plantea acerca de la homosexualidad. Se trata de una clienta que buscaba el lugar en su vida y que era homosexual. Le pregunta, ¿no? Hellinger, la terapeuta que plantea esta cuestión de la chica que era homosexual, que buscaba un lugar en su vida, ¿qué hizo? Entonces la terapeuta dice que configuró la familia y que ella quería elegir a una mujer para su padre y para su hermano. Yo le rogué que no lo hiciera y el padre estaba en el medio y miraba a la izquierda, la madre también estaba aproximadamente en el medio y miraba a la izquierda, y los hermanos se pusieron de inmediato en movimiento hacia los rincones extremos de la estancia. Entonces Hellinger dice, eso me resulta demasiado complicado, no puedo seguirlo, pero lo primero está claro, ella quería colocar una mujer para su padre y para su hermano. Vale, colocamos al padre y al hermano. Entonces se coloca los representantes para el padre, para el hermano y otro para la cliente, ¿no? Vamos a imaginar que esta es la cliente y un representante para el padre y otro para el hermano, ¿no? El padre está mirando para allá y el hermano para allá, ahí. La cliente primero mira al padre, luego al hermano, luego al suelo y luego a lo lejos. El padre se mueve un poco adelante, mira hacia ella, pero aparta la mirada de inmediato. Cuando el padre aparta la mirada, ella también se gira y mira para afuera. El hermano mira hacia ella primero, pero después aparta la mirada. Se va un poco más atrás. Se masajea la rodilla derecha y se pone más de lado. La cliente, o sea, ella no sabe a dónde mirar, entonces mira atrás y se gira, que es lo que hizo, ¿no? Se queda mirando hacia allá. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Vuelve a girar a la cliente, la pone así, y le coloca a una mujer delante, que después va a resultar que esa mujer era la madre, ¿no? Le pone una mujer ahí. La madre se acerca a ella muy lentamente y con interrupciones, como si quisiera atacarle y cae al suelo ante ella. La cliente hace un gesto de rechazo con la mano y se sienta en una silla, con las manos todavía en gesto de rechazo. La madre, mientras tanto, se ha sentado y mira a la cliente. Esta mira a un lado. El hermano se aparta, ahora del todo, y se sostiene el brazo derecho con la mano. Y el padre también se aleja más. O sea, la madre se acerca, el hermano se aleja, mira hacia afuera, y el padre se aleja más todavía.
Bueno, dice Hellinger, para ella solo hay una solución, una relación lésbica. La terapeuta pregunta si puede añadir algo y Hellinger dice no, no está permitido. Existía probablemente el peligro de incesto con el padre y el hermano. A ello se añade además la agresividad de la madre contra ella. ¿Qué podía hacer? Esta es la solución para ella. Nada de representaciones ideales de lo que es correcto. Quiero decir algo sobre las imágenes que me han guiado en este caso. Cuando decías que la cliente quería colocar a una mujer para el padre y el hermano, mi imagen fue entonces, esos no son peligrosos para ella. Todavía hay más detrás, pero ¿por qué habrías de sacarlo todo a relucir? En el medio está la clemente modestia, ¿vale? El terapeuta dice sí. Bueno, o sea que ella la que le tenía miedo era la madre. Para evitar una relación incestuosa con el padre y el hermano, ella se queda con la mujer. Prefiere ser lesbiana. Sería la conclusión, ¿no? Bien. Esta es la constelación. Entonces, ahora vamos a ver otro caso que es un intento de suicidio, se llama la confusión. La terapeuta que está ahí dice que tiene un paciente de 28 años que llegó a la clínica después de un intento de suicidio. Sus padres se separaron cuando ella tenía 3 años. Su madre volvió a casarse. ¿Y cuál es el problema?, dice Hellinger. Que ella está confusa. A veces tiene relaciones con mujeres y después con hombres. Vive con su hermana y hasta ahora ha convivido también con su marido. No quedaba claro quién es la verdadera pareja del hombre. También hay una hijita. Hellinger dice, bien, esta es la situación. Empezaré por la superficie, con lo que aparece. Ella está confusa. Voy a empezar con ella sola. Entonces buscamos una representante que haga de la cliente, que está confusa. Bien. Cuando la ponen en el campo, ella empieza a mirar para la izquierda y para la derecha. Entonces Hellinger añade a 2 personas, a un hombre y a una mujer, que no se sabe quién representa, ¿no? Un hombre, pone un hombre acá y una mujer acá, mirándola. Ella sigue mirando a la izquierda y a la derecha. Entonces Hellinger elige otra representante y la coloca frente a ella y le dice que esa es la muerte, ¿no? Vamos a poner una mujer que haga de la muerte. Ella empieza a querer dirigirse hacia la muerte y Hellinger la detiene, ¿no? Los otros 2 representantes se encaran con la muerte y van lentamente hacia ella. Se acercan a la muerte. El hombre y la mujer, ¿no? Al cabo de un rato, la mujer se dirige lentamente a la muerte, la abraza, le coloca la cabeza en el hombro, o sea, se acerca más. La muerte mira al hombre, este se acerca también, le tiende la mano, se abrazan. Entonces el hombre coloca la cabeza en el hombro de la mujer y Hellinger vuelve a girar a la paciente hacia el grupo para que los pueda mirar, ¿no? Bien. ¿Cómo estás?, le pregunta. Después de haber visto la imagen me puse triste. Ahora el duelo remite lentamente. Entonces Hellinger la aleja unos pasos, le dice que mire hacia afuera.
y ahí se siente mejor ella. Y Hellinger le dice a la terapeuta, no hace falta investigar. Él es un asesino y ella es su víctima. Puede que quede muy atrás, pero no hace falta aclararlo. La imagen basta para la paciente. La clave era confusión. Se produce la confusión a menudo cuando se está identificado tanto con un criminal como con una víctima, o cuando se tiene a ambos a la vista y no se puede decidir a dónde ir. Lo encontramos a menudo en la esquizofrenia. Del movimiento aquí se ha podido ver que para el hombre y la mujer la muerte es significativa, pero no para la paciente. Ella lo que estaba era identificada. Bien. La constelación termina ahí. Ahora vamos a ver el caso de estados de angustia. Una terapeuta plantea el caso de un hombre de 32 años que tenía estados de angustia, que repetía, él estaba tan a su lado, y Hellinger dice, ¿con qué, le pregunta al grupo, ¿con qué trabajo ahora? ¿Con el hombre y con el que está a su lado? No puede ser más sencillo. Entonces, elige a un hombre, ¿no? Y un hombre o sea, dos hombres. Un hombre y otro hombre, o sea, dos hombres, ¿no? Tendría que ser. Un hombre y otro hombre. El hombre 1 mira así, para acá, y el hombre 2 mira acá. Al cabo de un rato, Hellinger conduce al segundo hombre delante del primero. Luego de un rato más, el segundo hombre retrocede algo y el primer hombre mira al suelo, o sea, ¿no? Al cabo de un rato, le dice al primer hombre que se deje llevar por el movimiento. Entonces el hombre lo que hace es arrodillarse, mirar al suelo, y entonces elige a una representante y hace que se tumbe de espaldas delante del primer hombre, ¿no? Pone una mujer acá, que se tumbe de espaldas delante del primer hombre. El primer hombre mira a la mujer y se lleva las manos al pecho. Le pide al segundo hombre que se retire y le dice, ¿sabes qué está pasando aquí? Esta es su madre, por la que soporta mucho. Y Hellinger dice, no, él es agresivo, se ha visto en las manos. ¿Pasó algo grave? Y la terapeuta dice, su abuelo fue el comandante del aeropuerto de Königsberg. Cuando terminó la guerra vinieron los rusos y lo fusilaron de inmediato. Su abuela fue deportada a Rusia, a un campo, y más tarde se casó con un ruso y tuvieron hijos allí. Vale, dice Hellinger, veamos. Mientras tanto la mujer se levanta y ambos se miran a los ojos. Entonces Hellinger hace que el primer hombre se levante, vuelve a introducir al segundo hombre y hace que se coloque muy cerca al lado del primer hombre. Lo pone acá. Este hombre ahora representa a un ruso. Al cabo de un rato los dos hombres se miran. Ellos dos se miran. Y Hellinger le pregunta al primer hombre, ¿cómo estás? Estoy muy conmovido. Y el segundo hombre, yo también. La mujer me interesa muy especialmente. Y le preguntan a la mujer, ¿cómo estás?
de algún modo casi en orden. Bueno, le dice a los hombres, ustedes dos se inclinan ante ella. Entonces le pide a ellos dos que hagan ante ella una reverencia profunda. Perdón. Cuando vuelven a enderezarse, la mujer levanta aliviada los dos brazos lateralmente y los deja caer de nuevo. Entonces Hellinger le dice a la terapeuta, me parece que ya lo tenemos. Es curioso todo lo que pasa. ¿Te ha quedado claro? Y la terapeuta dice sí. ¿No? Parece ser que ella necesitaba que estos dos le den que la honren a ella. Bien. Esa constelación termina aquí. Y va a venir un caso de pedofilia, llamado la aprobación. Es un paciente de 24 años que habían abusado de él. Hellinger pregunta quién, y el terapeuta dice que un vecino que era apenas adulto. ¿Qué edad tenía él entonces? El cliente tenía entre 8 y 13 años, hasta que ese hombre se fue del vecindario. Es el hijo de un padre ciego, enfermo, alcohólico, y de una madre con lastre psíquico, muy adicta a la nicotina. Casi cada día recibía dinero por las acciones de abuso, y con él iba a buscar inmediatamente vino para el padre y tabaco para la madre, para que en la casa hubiera cierta paz. Entonces la terapeuta dice, ¿puedo decir algo más? Pensé que era gay. No lo ha negado, dice la terapeuta, ¿no? Luego dijo que también tiene tendencias pedófilas, que lucha fuertemente contra ella y algunas veces oye una voz que le sugiere hacer algo malo. Me preocupa que pueda ocurrir algo malo. Y Hellinger dice, y ocurrirá, claro, ¿por qué te preocupas? Y la terapeuta dice, porque creo que debería impedirlo, porque me imagino un niño al que se le hace daño. No puedo estimar la magnitud de la agresión, que no fuera más allá que las meras acciones pedófilas. Y Hellinger le pregunta si el cliente sufre por eso, y la terapeuta dice que sí. Cuando piensa en su seductor se dedica solo a rechazarlo y luchar contra él. Por eso muchas veces trabaja hasta muy tarde haciendo horas extras, porque cuando trabaja hasta tarde está tranquilo. Entonces Hellinger dice, bien, primero lo quería cuando era niño. La terapeuta dice sí. Y Hellinger le dice, ¿lo ves? Ha de aprobar que lo quería. Punto. Entonces ya no tendrá que rechazar nada y el peligro será mucho menor para él. Bien, lo dejamos ahí. De esto no hacen configuración acá, ¿eh? Bueno, ahora se trata de otro tema que es la excusa. Una terapeuta habla de un paciente de 45 años que tiene migraña y que los ataques son cada vez peores y más largos, y que la migraña empezó cuando tenía unos 8 o 9 años, después de que muriera su abuelo, el padre de su madre. Eran 12 hijos, algunos murieron temprano durante la guerra. Un hermano, uno de los 4 o 5 hermanos que aún vivían, se disparó un tiro en la cabeza alrededor de los 70. De la parte paterna en realidad no se sabe nada, eran alemanes de Polonia y fueron expulsados. La paciente dijo literalmente, sí, los rusos mataron a todos los parientes. El padre lleva 20 años muerto. Bien, entonces dice Hellinger, le dice a la terapeuta, que tendría que preguntarle por la culpa personal. Y la terapeuta dice, no lo sé exactamente, se lo preguntaré. También pregunto por abortos, quizás también sea algo donde tenga que mantenerme al margen. Exacto, dice Hellinger, tengo una sensación expresamente desagradable con este caso.
El hacer una biografía detallada de los pacientes puede ser peligroso. Le da al paciente la oportunidad de cubrirte a ti y a sí mismo con cosas accesorias. Entonces le dice a la terapeuta que se siente enfrente de Hellinger, y Hellinger le dice: ahora tú eres la paciente. La terapeuta se vuelve intranquila y mira a la izquierda. Al cabo de un rato, Hellinger le inclina levemente la cabeza adelante y al cabo de un rato más ella se lleva las manos a la cabeza, se inclina adelante y apoya los codos en las rodillas. Entonces Hellinger la empuja suavemente más abajo aún. La terapeuta deja caer los brazos. Entonces la mueve y aprieta las manos contra las rodillas de Hellinger como si quisiera rechazar algo. Al poco tiempo la terapeuta empieza a llorar. Vuelve a sostenerse la cabeza con las manos, se desliza de la silla y se arrodilla, profundamente inclinada en el suelo. Luego se tumba boca abajo y se sujeta la cabeza con las manos. Al cabo de un rato Hellinger pregunta: ¿puedo dejarlo? Ella permanece tumbada otro rato y luego se endereza. Y la terapeuta dice: al final me he enfadado mucho. Y Hellinger dice: exacto. Ahora tienes una imagen. Vuelve a ser tú misma. Sepárate de eso. No me pregunten, dice Hellinger, por qué lo he hecho. Yo he hecho en paralelo lo que ella ha mostrado. He mirado a un lado como ella, entonces quedó claro que había algo donde no miraba. Me he burlado un poco de ella mirando también allí y no le he permitido ni una frase para que no pueda excusarse. Entonces empezó lo de la cabeza. Me quedó claro que tenía que estar inclinada y todo lo demás ocurrió por sí solo. Uno confía en que en los pacientes algo trate de quedar al descubierto. Cuando ya no se permiten excusas, por ejemplo, no se deja narrar la historia familiar, eso se puede mostrar. Vale, ha sido un bonito caso de supervisión, con experiencia propia. Vamos a ver otro caso. El desplazamiento. Se llama este, ¿no? Me han venido los padres de una chica anoréxica de 17 años, que lleva 14 meses en un centro psiquiátrico. Ahora ya no es anoréxica, pero empieza a mutilarse. El padre ha intentado hasta hace 5 o 6 años quitarse la vida conduciendo peligrosamente en moto o en auto, alcoholizado. Hellinger dice: la dinámica de la anorexia es conocida y esto es un ejemplo. El problema, dice, la terapeuta dice, el problema es que los padres quieren que yo trabaje con la chica, pero la chica no quiere. Y Hellinger dice: ¿qué has de trabajar con la chica? ¿Dónde está el problema? Entonces la terapeuta dice: mi pregunta era, ¿qué he de hacer ahora? Los padres solo quieren hablar, no quieren trabajar. Y Hellinger dice: ¿quién es la persona problemática? Y la terapeuta dice: la persona problemática es la chica. Y Hellinger dice: no, el padre, dice la terapeuta. Claro, la persona problemática es el padre. Le tienes que decir que solo trabajarás con ella en presencia de los padres. Tú lo configuras y ya no tendrás que decir nada más. No lo configuraremos aquí. Bien, vamos a hablar ahora del miedo. Yo voy a poner algunos vínculos ahí para explicar, pero es que no hay una constelación aquí, ¿no? Es una paciente de 50 años. A ver, vamos a buscar. Una mujer. No sé qué es esta. Que se queja de dolores intensos de espalda. Los dolores van cambiando de intensidad, luego desaparecen
Ella es madre de 2 hijos adultos. Esta señora tiene 2 hijos adultos. Vamos a imaginar que estos son los 2 hijos de la señora. Y tiene un tumor en la región de las vértebras dorsales. Tuvo un embarazo después de la operación que abortó, porque los médicos le dijeron que no lo aguantaría a causa de la operación. El padre también se oponía a que llevara a término el embarazo, ¿no? Era el padre que se había opuesto a que ella llevara a término el embarazo. Es llamativo que los dolores perdón, a veces desaparecen o son soportables, y que en el reposo o ante la carga se vuelven muy intensos, con falta de actividad muscular y debilidad. Hellinger pregunta, ¿el tumor que tenía la señora era maligno? Y la terapeuta dice, no, era benigno, pero el abuelo tuvo cáncer. Y Hellinger dice, no quiero trabajar con eso. Eso no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que tienes que evitar en este caso? ¿Qué evitas?, le pregunta Hellinger. ¿A qué no te quieres acercar?, le pregunta todo esto a la terapeuta, ¿no? No lo sé, dice ella. ¿En qué te has concentrado? Y la terapeuta dice, hasta ahora me he concentrado primariamente en lo somático, en el dolor. La familia, es decir, lo que supongo, es un problema de relaciones que hay detrás. ¿Qué es lo que te pone mal?, le pregunta Hellinger a la terapeuta. No poder ayudar. Y Hellinger dice, eso es bla bla bla. Y la terapeuta dice, ahora le tengo miedo a más bla bla. Y Hellinger le dice, pero tú has dicho de qué se trata. No necesitas adivinar absolutamente nada. Solo te has de referir a lo que has dicho. Lo que me preocupa es la relación desgraciada. Y Hellinger explica. A ver. Que se den cuenta, ¿no?, que este es un verdadero caso de supervisión en el que se advierte por qué un terapeuta no puede ayudar en una situación determinada cuando deja de lado lo que lo angustia. ¿De qué se trata?, le vuelve a preguntar Hellinger, y ella dice, no se me ocurre. Vuelve a contar el caso, dice Hellinger. Entonces ella vuelve a contar el caso. Bueno, ella vuelve a recalcar lo del embarazo que no se pudo llevar a término y que lo consideraba esencial. Y Hellinger dice, ¿para qué? Para el caso, dice ella. ¿Dónde está la mayor energía y el mayor temor a mirar? Y la terapeuta dice, en el aborto. Bueno, ahí lo tenemos. Con esto pongo fin a la supervisión. No solo volveré a echarle una mirada, sino que has de rastrear si te atreves a mirarlo. Que mires el acontecer y las consecuencias que tiene. O sea, ella, lo que a la terapeuta le daba miedo es el embarazo que esta mujer había abortado. Bien. A ver. Bien, vamos a poner de vuelta la cámara para este lado, porque ahora vamos a dar algunas pautas que explica Hellinger. Sobre la constelación familiar en movimiento. Acá no vamos a hacer con los muñequitos.
A ver, cuando una constelación familiar está en movimiento, o sea, se puede mover, ¿no? Él dice, cuando el terapeuta no se liga, o sea, no se engancha, ¿no?, a determinados conceptos y quiere conservar algo de esa constelación. Cuando de repente se intenta imponernos desde fuera unos criterios que no tienen nada que ver con la constelación, se percibe la presión hacia una adaptación que frenaría en su avance a la constelación familiar. Voy a explicar algo, ¿no? Entonces, Hellinger empieza a explicar algo sobre la constelación, sobre la base de la constelación familiar. El constelador tiene que saber que está al servicio de la realidad que trata de sacar a la luz. De modo que no es un hacedor que inicia y quiere obtener algo por sí mismo. Sabe que solo en la reserva vigilante, conseguirá que lo oculto salga a la luz. Lo que ha salido a la luz es lo que actúa. Cuando el terapeuta se comporta así, o el constelador, es decir, cuando el constelador tiene el valor de mirar por sí mismo lo que se muestra, en segundo lugar expresarlo y en tercero exigirlo, no puede pasar nada malo, porque la realidad no puede dañar. El miedo de mirar la realidad cara a cara sí que puede dañar, porque en ese momento se reprime algo al inconsciente y se pueden provocar cosas funestas. Por eso, en el fondo, un constelador familiar no puede dañar a nadie mientras se atenga a ese proceder, porque espera, reservado, hasta que algo sale a la luz y tal como está a la luz puede dejarlo, sin embellecerlo, sin limitación, con toda su potencia. En ese instante el constelador se comporta como alguien al servicio de una causa mayor y exige del participante que sea adulto, que mire cara a cara su propia realidad. Gran parte de la crítica a la constelación familiar procede de las ideas de una psicoterapia en la que el terapeuta se comporta como si fuera mejor, como si fuera más fuerte, como si tuviera más capacidad, un destino mejor que el cliente que acude a él, y así en ese momento empequeñece al cliente. De ahí salen entonces las ideas y exigencias, ¿no? Entonces ahí el terapeuta pasa a tener que cuidar del paciente. Esta es una situación en que los consteladores se transforman en padres, ¿sí?, y el cliente en niño necesitado. Una gran parte de la psicoterapia se basa en este desnivel, en la que existe la idea de que el terapeuta es el padre o la madre que sustituye a los padres para que el paciente se vuelva dependiente de él. Entonces, si el terapeuta hace algo que no le gusta al paciente, éste se comportará como un niño que plantea exigencias a sus padres. Bien, tengo la seguridad de que nadie pueda dañar a un paciente mientras se mantenga en el enfoque y en la posición. Yo saco a la luz algo que el propio paciente configura y entonces dejo que actúe por sí mismo. Y entonces en ese momento el cliente se enfrenta a su realidad. El terapeuta no necesita hacerlo como si fuera algo suyo. Solo lo ha entregado al paciente y ello obliga a éste a comportarse de modo adulto. Por eso el constelador dice que tiene que ser muy humilde, ¿no? Bien. A ver, esperen, porque eso no es muy importante.
demoré un poco. A ver, esto no. Bien, ahora sí acá viene una constelación. A ver. No, esta no. No vamos a hacer esto. Bien, ahora sí viene la parte del intercambio. A ver. Perdón. Familiar vieja y nueva. Los bloqueos. A ver. Bueno, vamos a esta parte porque es más para hablar de los terapeutas esto. Esto es una cosa de algo que tiene que ver con la guerra. La ocasión de hacer preguntas, la petición. Estoy buscando algo que sea interesante, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a poner la cámara de vuelta, porque eso me voy a apoyar en los víncores para explicar. Vamos a usar estos símbolos que tengo para poder entender esto. Para entender la constelación familiar, dice Hellinger, y comprender el trasfondo sobre el cual reposa, es importante tratar con algo que actúa en una familia o grupo como su alma común, como su alma de familia o grupo. Voy a trazar un boceto de las funciones que tenía el alma de grupo originalmente y que por supuesto tiene todavía, y diré algo sobre los órdenes que resalta este alma en el grupo. Planteo este boceto sin verificar si ello corresponde realmente al desarrollo histórico, pues mi objetivo no es reunir pruebas históricas, sino permitir a través de él la acción en el presente. Se trata de elevar la conciencia a impulsos incomprensibles hasta ahora, a menudo, de naturaleza trágica, y desde allí encontrar caminos que nos ayuden a resolver o prevenir tales implicaciones trágicas. El grupo originario era una horda de unos 20 a 30 miembros cuyos integrantes dependían los unos de los otros a vida y muerte. Nadie podía abandonar la horda sin perderse. Era también inimaginable que se excluyera un miembro, salvo quizás se había matado a otros. Encontramos un eco de esto en la Biblia, en el relato de Caín y Abel. En este grupo regían dos órdenes.
Cada miembro tenía el mismo derecho de pertenencia y era impensable que alguien negara a otro ese derecho. Pero a la vez cada miembro sabía que el bien del grupo tenía prioridad sobre las necesidades personales. De aquí que en una horda nómada, los viejos y enfermos se quedaran atrás en cuanto se convertían en una carga para el grupo. Estaban dispuestos a morir y nadie se interponía en este camino por motivos como pudieran ser, por ejemplo, el cariño personal. Él estaba en un hospital, dice, en Tanzania. Un día, unos hombres de la tribu Masái trajeron en unas angarillas a un hombre joven herido en una pierna. Cuando el director del hospital lo visitó, se dio cuenta de que la gangrena había avanzado demasiado y no le podía salvar la pierna. Hizo venir a los hombres y les explicó que había que amputar la pierna del joven porque si no iba a morir. Los hombres dijeron que primero tenían que hablarlo entre ellos. Entonces volvieron al cabo de una hora y dijeron: hemos decidido que muera. Por el mismo motivo, aquellas hordas abandonaban a los niños débiles o minusválidos. También en este caso la supervivencia del grupo tenía prioridad sobre la compasión personal. ¿Eran crueles esas hordas? ¿Conocían sus límites y los aceptaban? De modo que el derecho de pertenencia encontraba sus límites en el bien común. Es decir, que todo servía a la supervivencia y continuidad del grupo como conjunto. Bien. Él distingue entre la conciencia colectiva, vamos a imaginar que esta es la conciencia colectiva y esta es la conciencia personal, ¿no? La colectiva, la conciencia colectiva, se refiere a esta conciencia en contraposición a la conciencia personal. Esta conciencia colectiva, a la que se podría llamar conciencia de grupo o conciencia familiar, es inconsciente. Dentro del grupo arcaico, tiene que haber sido consciente, por lo menos en la medida en que llevaba a sus miembros a sentimientos de culpa, y cuando la culpa era reconocida y reparada, también a sentimientos de inocencia. Así que esta es inconsciente y la colectiva, ¿no? Y en un punto dice él que tiene que haber sido consciente porque llevaba a todos los miembros a sentimientos de culpa y cuando se reparaba la culpa, sentimientos de inocencia. La conciencia personal dice, en el encuentro, dice, con otros grupos, se producía la diferenciación de nosotros y los otros, de perteneciente y no perteneciente, y con ello además de bueno o mejor y de menos bueno o malo. Más tarde esta diferenciación se trasladó a las relaciones de los individuos dentro del grupo, en el sentido de yo soy mejor que tú, yo tengo más derecho a pertenecer que tú, y con ello a la diferenciación entre bueno y malo también en el sentido moral. Ante este telón de fondo se desarrolló la conciencia personal, mediante la cual percibimos como buena o mala conciencia, unida al sentimiento de inocencia o culpa personal. Esta conciencia también delimita ahora a los miembros del grupo y conduce al desarrollo de la conciencia individual. También a la oposición de persona y comunidad y de libertad o autodeterminación. Las normas y órdenes de la conciencia colectiva, con el tiempo, se fueron reprimiendo al inconsciente, de modo que ya no se podían hacer vigentes de forma inmediata, como buena o mala conciencia.
Así como el individuo se ha puesto en gran medida en el lugar del grupo, también la conciencia personal ocupa ampliamente el lugar de la conciencia colectiva. Esto llegó al punto de que la voz de la conciencia personal se entendió como la voz de Dios en el individuo, la cual le daba el derecho de decidir también contra el grupo. Con eso se había llevado al extremo la separación del grupo y de su correspondiente conciencia colectiva. Pero con eso no se ha superado la conciencia colectiva, ni siquiera sería normal superarla, puesto que sigue y ha de seguir siendo el fundamento de la convivencia humana. Por alto y lejos que un árbol lleve su tronco y sus ramas, sin las raíces se hunde. Pero eso no significa que hay que cuestionar lo alcanzado a través de la conciencia personal. Solo hay que volver a ser consciente de sus raíces y volver a dejarse llevar, nutrir y imitar por ellas. ¿Qué significa todo esto para la constelación familiar? Cuando se hace una constelación familiar, se ponen al descubierto, se hacen visible cómo tales diferentes modos de actuar de la conciencia colectiva y de la conciencia personal. En el primer caso, que se evidencian las consecuencias amenazadoras y peligrosas resultantes de reprimir y negar los órdenes de la conciencia colectiva. Entre las consecuencias se cuentan desde el fracaso, a pesar de la mejor intención, hasta enfermedades mortales, accidentes graves, crímenes y suicidio. Estas consecuencias remiten a los órdenes previamente pasados por alto o lesionados. De ahí resulta también el conocimiento de cómo se pueden remover o aliviar estas consecuencias. Se muestra en ello que la conciencia personal maneja a su modo las cuestiones conectoras de la conciencia colectiva, pero sin llevar al éxito, pues deja de lado el segundo orden de la conciencia colectiva, a saber, el rango según el tiempo. Tras las frases "te sigo y lo acepto por ti", y detrás de la idea de poder sacrificarse por otros, actúa ese eje de la conciencia colectiva, según el cual el conjunto tiene prioridad sobre las necesidades personales del individuo. O sea, cuando me dejo llevar por la conciencia colectiva, es más importante que lo que yo necesite, ¿no? Lo que me dicta la conciencia colectiva. Pero el individuo que actúa por el impulso de estas frases y de esta idea contraviene el orden de prelación de los mayores y anteriores sobre los posteriores y más jóvenes, y la conciencia colectiva hace por tanto que fracasen todos sus esfuerzos. Es decir, que la constelación familiar permite apreciar el telón de fondo de los destinos trágicos y consigue su cambio a mejor para todos. Vuelve a dar vigencia a los órdenes de la conciencia colectiva, pero sin renunciar a los logros de la conciencia personal. Une a ambas conciencias en un nivel superior que le permite al individuo integrarse más allá de los límites estrechos de su grupo en un conjunto mayor que elimina las diferencias entre personas y grupos singulares, ya que pueden superar lo que separa sin sacrificar lo que les es propio. Así que la constelación en este sentido sirve para reconciliar. Todo esto también significa que solo puede ofrecer la constelación familiar a aquel que ha comprendido, interiorizado y reconocido las leyes de la conciencia personal y colectiva, y que al mismo tiempo las concilia entre sí en un nivel superior. De este modo se cumple la cuestión básica de la conciencia colectiva, aunque ciertamente mucho más allá de los límites originarios. Mantener unido al servicio de algo más grande lo que debe estar junto, y que ese algo más grande permita al individuo crecer más allá de sí mismo y le otorgue su mayor posibilidad de realización personal. Nosotros a veces nos sentimos impulsados a hacer algo que no sabemos para qué sirve, y no obstante el impulso es tan fuerte que no lo podemos resistir.
Si cedemos a ese impulso, resulta que con frecuencia advertimos luego que sólo así se podía alcanzar algo importante o evitar algo grave. Hemos seguido un movimiento del alma que nos ha conducido, protegido y guiado sabiamente. Es decir, que el alma sabe más que nuestro yo, ve el futuro que nos aguarda, asume la dirección en momentos decisivos, y de este modo se manifiesta superior y antepuesta a nuestra planificación, que siempre está determinada por deseos y reflexiones. ¿Cómo se muestra el alma? Para percibir su movimiento hemos de aprender a distinguirlo de los impulsos de nuestra conciencia, tanto de los de la conciencia personal, que es lo que sentimos, como de aquellos de la conciencia colectiva inconsciente, que solo los distinguimos por sus efectos. La conciencia personal, nosotros la vivimos como que tiene una función múltiple. Sirve para el enlace con la familia, los demás grupos importantes para nosotros, pero sirve también para el equilibrio y el orden dentro de esa familia y las demás relaciones significativas. Al fin de alcanzar estos objetivos, esta conciencia nos guía mediante sentimientos de desagrado y de placer. Percibimos el desagrado como culpa y el placer como inocencia. Pero cada uno de los ámbitos descritos, la culpa y la inocencia, se perciben de modo diferente. En el caso de conexión con esta conciencia, con la colectiva, la culpa se vive como miedo a la pérdida de la pertenencia y la inocencia como una alegría de estar seguro a pertenecer y formar parte. La conciencia percibe instintivamente todo peligro en nuestras relaciones e intenta mantener o restablecer el orden a través de una presión que se corresponda con la magnitud del hecho. En el sentido de la conciencia personal es, por lo tanto, todo lo que sirve a las relaciones es bueno y malo es lo que pone en peligro o anula esas relaciones. Todos los honores y alabanzas que un grupo ofrece a uno de sus miembros no son en el fondo más que aseveraciones de pertenencia. Todos los méritos que alguien adquiere en un grupo son como un capital cuyos beneficios consisten en el derecho especial a la pertenencia. A ver. Todo el resto no lo voy a leer porque ya lo vimos en los otros directos. Es medio repetitivo lo de Hellinger, o sea, los libros de él, llega un momento que ya decimos siempre lo mismo. Bien, bueno. Esto ya más o menos es lo que veníamos diciendo. Bueno, lo que les propongo, ya este libro ya más o menos lo hemos visto, ¿no? Les propongo para la próxima, hay otro libro de Hellinger que se llama La verdad en movimiento. Esperen que lo voy a agrandar un poco. En el cual, les voy adelantando. Esperen que lo voy a adelantar un poco acá. Ahí. Esto no. Esto es otra vez lo mismo.
Vamos a... Acá, a ver. Vamos a hablar del orden para cerrar hoy, ¿no? Pregunta Hellinger. ¿Dónde comienza entonces el orden que pone en concordancia el cuerpo, el alma y el espíritu? Vamos a buscar otros chufulitos. Vamos a imaginar... Bueno, el alma vamos a imaginar que es esta, ¿no? El cuerpo. Como el cuerpo es varón, cuerpo, el cuerpo. Y espíritu, vamos a imaginar que es este. ¿Qué es lo que pone en concordancia el cuerpo, el alma y el espíritu? Es la pregunta. Perdón, voy a tomar un poco más de agua. Lo más fácil, dice Hellinger, es comenzar con el orden del espíritu humano. En eso nos ayuda la filosofía en el sentido que mencionamos antes, porque ella nos capacita para percibir con exactitud, para diferenciar entre lo verdadero y lo que solo afirmamos o deseamos, y también para percibir lo que es posible y adecuado para nosotros. Ella es la disciplina del espíritu que lo toma al servicio de lo que es posible y adecuado para nosotros, y de esa forma se vuelve filosofía aplicada en el sentido más amplio de la palabra. Solo a través de la percepción precisa podemos comprender también los órdenes y los desórdenes en el alma. Por ejemplo, los conflictos entre la conciencia consciente y la inconsciente. Cuando el alma, con la ayuda del espíritu, ha logrado un orden con los movimientos, un orden no solo dentro del individuo, sino también dentro del sistema familiar al cual pertenece, puede también ayudar al cuerpo a encontrar ese orden que lo mantiene sano y en un intercambio acorde con su entorno. Más allá de eso, el espíritu, en sintonía con el alma, comprende algo que habita oculto más allá de lo perceptible en un primer plano. Reparte algo de su esencia en las cosas, en el ser humano y en el mundo. Puede darle un nombre, puede volverlo visible y capaz de ser experimentado. Por ejemplo, en la poesía, en el arte, en la música. Comprender la esencia y lo esencial es un proceso creativo y algo esencialmente espiritual. Por ese motivo, el espíritu humano también crea órdenes que no son dictados, que van más allá de los órdenes dictados. Los órdenes políticos, ¿no? Todos los órdenes que generamos nosotros. A través del espíritu humano estamos unidos de manera especial con la fuerza creadora de origen y estamos a su servicio. Sobre todo cuando también estamos vinculados a ella con sabiduría, cuando somos conscientes de ella y cuando estamos en sintonía con ella. Pero ¿cómo podemos estar en sintonía con ella si lo esencial permanece oculto para nosotros? Centrándonos. Él habla mucho también de estar centrado, ¿no? Cuando en lo más profundo la reconocemos como nuestra causa y cuando en el proceso de soltar experimentamos cada vez más ser guiados por ella. Cuando nos entregamos a esa guía prácticamente a ciegas y sin embargo nos entregamos a ella despiertos, creativos y conscientes gracias a ella. En ese proceso nuestro espíritu alcanza su plenitud. En la ejecución ya no se diferencia de él y sin embargo jamás es igual a él.
Este espíritu es el violinista que toca sus melodías en el violín de nuestro espíritu. El violín suena sin que él mismo toque. Sin embargo, sin él, esta canción no existe. El espíritu humano, guiado por el gran espíritu, pone en sintonía con él también al alma y al cuerpo. Y nos pone en sintonía con otros seres humanos, ¿no? ¿Cómo logramos la sintonía con este espíritu grande o este gran espíritu, ¿no? A través del vacío. ¿Qué significa vacío? ¿Cuál es el proceso interno que lleva a ese vacío y cómo se siente? Logramos aquel vacío que lleva la sintonía con el espíritu creador, asintiendo totalmente a todo lo que es y a todo tal cual es. ¿Y por qué? Porque ese espíritu es la fuerza creadora original que todo lo impregna. A través de ese asentimiento nos colmamos de todo lo que ese espíritu crea, ordena y anima. Y así, a través del asentimiento al todo tal como es, logramos tanto la plenitud como el vacío. Porque solo podremos asentir totalmente cuando soltamos lo propio en gran medida. Sin embargo, al soltarlo no nos vaciamos. Al contrario, dado que a lo que es no le enfrentamos nada propio, nos vaciamos para la plenitud y nos volvemos uno con la fuerza que lo mueve. Solo logramos soltar, escuchen esto, cuando asentimos, y solo logramos asentir cuando también soltamos. Solo nos vaciamos cuando nos abrimos a esa plenitud. El vacío y la plenitud se condicionan mutuamente. Ambas cosas las logramos en un mismo proceso. Este proceso de centrarse lo vivenciamos como recogimiento. Al centrarnos nos retiramos y al mismo tiempo nos abrimos a algo que está más allá de lo que se encuentra en un primer plano, sin actuar. Por un lado, la actitud centrada está desligada de todo lo que podría distraer, y por otro lado está orientada pero sin pasar a la acción. Centrarse es detenerse después de la acción y al mismo tiempo antes de la acción. La persona centrada espera hasta que otra cosa actúe, aquello hacia lo que está orientada en su actitud centrada. Espera hasta que actúe a través de ella, y ella misma solo actúa porque eso otro actúa y solamente mientras eso actúa. Pero ¿qué pasa? A este vacío y a este recogimiento se oponen los deseos de que algo sea diferente de lo que es. Y se oponen los esfuerzos de querer modificar la realidad dada de acuerdo a los propios conceptos y deseos. Hablando en claro, eso significaría que pretendemos actuar en lugar de la fuerza original creadora, que pretendemos competir con ella, que queremos hacerlo mejor que ella y que de esa manera nos colocamos por encima de ella. ¡Qué ridículo! De ese modo nos comportamos como si tuviéramos comprensión y sabiduría independientemente de esa fuerza y como si tuviéramos fuerza creadora al margen de esa fuerza e incluso quizás en contra de ella. Ese tipo de esfuerzo se agota y fracasa. Aquí podría objetarse que el hombre realmente es creativo y que a la investigación del hombre, a la planificación, a las acciones arriesgadas del hombre, les debemos grandes cosas. Sin embargo, la pregunta es, ¿las comprensiones esenciales y los logros esenciales provienen del alma propia y del espíritu propio? ¿O al obtener esos logros
se viven como un regalo que surge de la sintonía con algo que a nosotros como hombres nos supera. Reconocemos si algo se debe a la propia planificación y a la propia acción o la sintonía con el alma más grande y con el otro espíritu más grande por el tiempo que se mantiene y perdura. Sin embargo, también la propia planificación y la acción vanidosa pueden tener éxito fuera de la acción de la fuerza creadora original, aunque quizás solo sea por un tiempo limitado. Aprendemos también a través de lo que fracasa, también asentimos a eso tal cual es, y mediante ese asentimiento logramos la plenitud y el vacío. Logramos la máxima capacidad creativa desde el vacío que resulta de asentir a todo, aun viendo que debe fracasar, porque lo creativo nunca es completo en el sentido de haber llegado a un final. El concepto de que algo debe ser completo es una expresión de deseo humana, incompatible con la acción del espíritu humano y la acción del espíritu creativo de origen, porque en lo perfecto se termina en lo creativo. Es decir, que en el vacío no estamos completos, por más profundo que calen la limpieza y purificación relacionadas y exigidas por ese vacío. A pesar de que en él nos volvemos serenos y estamos despiertos sin actuar, el espíritu creativo actúa por medio de nosotros casi caprichosamente, de manera que finalmente incluso actuamos simplemente mediante nuestra presencia y nuestro estar ahí. Atraemos sin traer, reconocemos sin esfuerzo, reconciliamos sin intención de hacerlo, ordenamos sin intervenir, servimos sin dominar. En el vacío somos tomados sin tomar, rebasamos sin retener, encontramos sin buscar, sabemos sin estudiar, amamos sin quitar, actuamos sin que se note y somos libres sin elegir. En el vacío crecemos más allá de nosotros, pero sin perdernos. Únicamente en el vacío estamos completamente presentes. Bien. Bueno, amigos, lo vamos a dejar aquí y nos veremos la próxima, en otro